Hola, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gente del teatro, de la música, de la actuación, bienvenidos. Hoy desde aquí, desde un parque, un bonito parque, aquí compartiendo con ustedes todo esto, lo que son clases de actuación, consejos. Aunque uno nunca termina de aprender, como siempre lo he dicho, esas son herramientas que te van a servir para formarte como un actor integral, llegar a ser con el tiempo un actor profesional. Hoy vamos a ver un video muy importante, aunque todos son importantes. Vamos a empezar con lo que es la imaginación. La imaginación. Todos tenemos la imaginación. Algunos dicen que yo no tengo imaginación. Otros dicen que muchos tienen mucha imaginación. Entonces, la imaginación es simplemente crear un mundo imaginario. No quiere decir que alguna vez no se pueda volver real, pero es un mundo donde nosotros creamos lo que queramos. O sea, estamos totalmente abiertos a crear lo que queramos. Entonces, por medio de la imaginación, yo puedo crear mundos mágicos, universos paralelos, futuros, pasados, presentes, todo lo que se me ocurra. Puedo crear historias de toda clase, historias fantásticas, historias de terror, historias reales, ficticias, de todo puedo crear. Pero yo para crear necesito partir de algo. Siempre se necesita partir de un lugar, de un algo, así sea la cosa más pequeña. Por eso Dios, para haber creado esto, pues tuvo que haber partido de algo. Y eso es lo que han estado buscando, la molécula. Esa molécula, ese pedazo del cual Dios partió para crear todo esto. Entonces, partiendo de algo, ya sea de un tema, ya sea de una palabra, de una frase, ya sea de cualquier cosa que se nos ocurra, no lo sé, una película que vimos, o la música. A mí me ayuda mucho la música. La música en sus diferentes géneros nos transporta a lugares, ¿sí? Yo cuando escucho música empiezo a ver cosas, a pensar en cosas, a imaginar. Obviamente depende mucho de qué tipo de música esté escuchando. Sabes que pasa esa ambulancia. Depende del tipo de música que yo esté escuchando en ese momento, ¿sí? Pues el rock evoca, por ejemplo, rebeldía, fuerza, un poco de violencia. Hay algunas canciones de rock de amor. No quiere decir que el rock también pueda hablar de amor, de muchas cosas. También tenemos, por ejemplo, la música ranchera, la música de cantina. Entonces, por ejemplo, el rock nos lleva a movernos, a saltar, quizás a contar una historia de rebeldía, de política, una historia social. Nos puede llevar a contar una historia de amor, de muerte, tantas cosas que nos puede transmitir. O del mismo rock, la ranchera, pues nos cuenta historias, por ejemplo, de desamores, de si no me quieres yo me mato, me corto las venas, me voy a morir, me voy a tomar todo el trago. Entonces ahí yo voy creando historias, partiendo desde, valga la redundancia, desde un punto, puede ser cualquier cosa. Entonces cuando yo empiezo a crear esto, ¿cómo lo adapto yo a la actuación en sí? ¿Cómo lo adapto yo cuando yo llego a un casting, cuando llego a una audición y yo digo, wow, ¿qué hay que hacer? Tengo que partir de lo que el director en ese momento o el productor me están diciendo. Mira, ¿cómo estás? Mira, esto es una historia que habla sobre esto y esto es así. Entonces, con esa información yo la logro interpretar, ¿sí? Lo interiorizo, empiezo a analizar y empiezo a hacer todo este tipo de cosas que yo les he dicho que hay que hacer en los anteriores videos, como empezar a encontrar ese personaje en mi vida, ¿sí?
en mi vida, si es qué personaje es, si es un conocido, si alguna vez lo he visto, si se me parece a algún familiar o tiene mucho de mí, porque hay muchos personajes que también tienen mucho de uno, ¿ya? Las características de uno. Y bueno, ese es otro tema del personaje, pero partiendo de la imaginación es cuando empezamos a imaginar por medio de un texto, una acotación, ¿sí? Las acotaciones, cuando sale al principio de una escena, por ejemplo, las escenas siempre se escriben en presente, los guiones, y se dice, vemos a Fernando, un personaje X, sentado en la silla, tomando un café en una librería. Él espera ansiosamente la llegada de ella, mientras hojea una revista, un magazine deportivo. Ahí empiezo a imaginar, y ahí es donde yo voy a partir, donde mi personaje va a partir. Por medio de esa imaginación, yo voy a lograr encontrar en cómo está él en ese momento. Quizá cómo se comporta, cómo su movimiento, su forma de actuar. ¿Por qué está esperando a esa mujer? ¿Por qué la estoy esperando? ¿Porque es mi novia? ¿Porque es la primera cita? ¿Porque es una mujer de mi pasado que hace muchos años no la veo y nos vamos a reencontrar? Es una señora con la que tengo un negocio turbio quizá, y tengo todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas yo las empiezo a imaginar, con un cachito por acá, pero bueno, eso no los distraiga para nada. Todo este tipo de cosas yo empiezo a imaginarlas y empiezo yo a crear una escena, empiezo yo a crear una historia por medio de mi imaginación y a sacar todo ese tipo de conclusiones, ¿sí? La historia que está detrás de la historia, ¿sí? Lo que llamamos el subtexto normalmente, algunos actores lo conocemos como el subtexto. Ese es el subtexto, es como yo le había dicho, yo voy a tener un video sobre el subtexto que me encanta, es genial aplicar el subtexto. Yo creo que es vital para un actor tener el subtexto claro, ¿sí? Empezar a crear esa historia que está detrás de la historia, ¿sí? No con el texto que dice el personaje ni con el texto que yo les acabo de inventar, sino qué está pensando el personaje, qué está viviendo él por dentro, en su pensamiento, recordando su pasado, quizás teniendo miedos, ansiedades, todo lo que está sintiendo el actor por dentro, ¿ya? Es lo que siente el personaje, más bien, no el actor, el personaje, es lo que el personaje siente, ha vivido en ese momento, en su pasado, en su presente. Por medio de la imaginación se pueden construir muchas cosas, por eso está el famoso Steven Spielberg. También hablamos de Spielberg porque para mí es uno de los directores más grandes que ha tenido la historia. Todavía vive y todavía está haciendo cine, gracias a Dios, y es un de los mejores de la ciencia ficción, y su imaginación a veces va a cosas, valga la redundancia, fantásticas, cosas como que pueden o no puedan ser, o como que quizás fueron o quizás serán, ¿sí? Basado obviamente muchas veces en teorías válidas para unos, falsas para otros, y esa es la oportunidad que nos da el cine, ¿ya? Porque el cine, digamos que la actuación, el cine en general, como muchos saben, el cine es fotografía pura, el verdadero cine, y parte de la esencia documental, ¿sí? Que con el tiempo se volvió dramatizado, se empezó a dramatizar ese documental y ahí se volvió cine. Entonces, ¿cómo se puede lograr documentar un futuro venidero o un pasado que ya fue, o algo que no existe, o que puede llegar a ser algo fantástico? ¿Cómo se puede plasmar y tomar vida de cómo sería, de mostrarnos cómo podría ser? Y a veces es totalmente aproximado con nuestra imaginación. Es encontrar cómo funciona cada cosa, tratar de ser muy exacto, empezarnos a hacer preguntas, y cómo sería,
y cómo sería y cómo yo lo llevaría. Entonces, por medio de la imaginación yo puedo empezar a crear un personaje, cómo se viste, cómo se mueve, ¿sí? De diferentes formas, cómo habla, cómo trata a su esposa, cómo trata al enemigo, cómo trata al amigo. Todo este tipo de cosas yo tengo que tenerlas muy presente en mi personaje. Muchachos, gente de todas las edades, niños y niñas, muchas gracias por escuchar. Espero que esto les sirva. Yo sé que les va a servir muchísimo y sigan poniendo en práctica todas estas herramientas que van a ver en este canal. Hasta la próxima. Chao.